Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Josué. Interesante porque es el primer libro de la Biblia que no escribió Moisés. Es el sexto libro de la Biblia y el primero que no escribió Moisés. Y vamos a leer en el capítulo 3 un evento importante en la vida del pueblo de Israel, un evento muy importante. Y síganme con su vista, ya lo tiene Josué capítulo 3, vamos a leer versículos del 1 al 17. Trate de seguir el relato de los eventos del cruce del río Jordán, que es el evento que vamos a leer aquí. Y dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová nuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová nuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían del mar al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Oremos. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Padre, queremos que este evento en la vida de Israel tome sentido en nuestras vidas hoy en día, en el 2016. Queremos que este evento importante nos enseñe cómo debemos enfrentar los eventos importantes de nuestra vida, cómo debemos afrontar cambios tan importantes como el que leemos en este pasaje. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a creer en ti,
a creerte a ti y a atesorar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Este pasaje, hermanos, es muy amplio en cuanto a las aplicaciones que tiene. De este pasaje podríamos extraer enseñanza sobre la fidelidad en el cumplimiento de las promesas de Dios. En este pasaje también podríamos obtener enseñanzas sobre la obediencia y el liderazgo de Josué. E incluso también podríamos hablar de cómo es el corazón de Dios. De una vez que establece pacto con los hombres, Él quiere extender ese pacto a toda la tierra. Pero el tema que quiero extraer de este pasaje esta tarde es cómo enfrentar en nuestra vida cambios importantes, porque creo que es lo que leímos principalmente aquí. Es la historia de un pueblo que se le había prometido algo y se cumple, pero ese cumplimiento representa un cambio muy fuerte para el pueblo de Israel. ¿Por qué es un cambio tan fuerte? Bueno, para empezar, estamos hablando de un pueblo que tenía una tradición de 400 años de ser esclavos de los egipcios. Y después de esa historia de 400 años como esclavos, viene un periodo de 40 años de ser un pueblo nómada en el desierto. Y el cambio importante que enfrenta Israel es que van a cruzar un río para tomar posesión de la tierra que Dios les prometió y que a propósito está poblada de otros pueblos, ¿verdad? No era una tierra vacía, sino era una tierra que estaba poblada ya por naciones establecidas por mucho tiempo. Entonces, hay un cambio fuerte de identidad, pasar de ser esclavo y nómada a ser un residente de tu propia tierra y tener una identidad nacional. Es un cambio importante, hermano. Es curioso que es semejante al cambio que nosotros experimentamos cuando llegamos a conocer a Jesucristo, porque estamos primeramente como esclavos del pecado, estamos extraviados en oscuridad, sin tener una plena identidad de lo que somos como hombres. Y de repente Jesús nos reconcilia con Dios y nos da una nueva identidad, nos da una nueva posesión, nos hace ciudadanos del reino de los cielos. Y un cambio similar ocurre en nuestras vidas cuando llegamos a ser reconciliados por la fe a través de Cristo Jesús. Nos podemos identificar con este cambio. Es uno de los cambios que enfrentamos, pero que son asistidos por Dios. Así como Dios asistió en el cruce del río Jordán para tomar la tierra prometida. Sin embargo, también podemos hablar de otros cambios en nuestra vida. Es indudable que al ser reconciliados con Dios, Dios va produciendo en nuestro interior cambios, va implantando nuevas ideas en nuestra mente, en nuestro corazón, va sembrando nuevas convicciones sobre lo que es justo y verdadero. Pero también este pasaje nos podría cubrir aquellos cambios que son externos a nosotros, aquellos cambios que vienen a nuestra vida como consecuencia de las millones de decisiones que toman millones de personas y que de alguna u otra manera nosotros somos afectados en lo individual, en lo familiar o a veces en lo nacional. Hay cambios fuertes y nuestro presente está plagado de cambios en todos los sistemas con los que convivimos, económicos, legales, familiares, conductuales. Todo está cambiando, todo está siendo transformado, reformado. Y a veces esos cambios pueden producir en nosotros temor, incertidumbre y parálisis. Y es frecuente que a veces nuestras vidas se encuentra estancada porque no podemos enfrentar un cambio o no le podamos dar la bienvenida a un cambio o estamos temerosos de un cambio importante en nuestra vida y ahí vienen otros detrás de ese cambio. Entonces, por eso quiero enfocar esto a este pasaje y su enseñanza hacia cómo podemos enfrentar cambios en nuestra vida.
aquellos cambios interiores o cambios que vienen fuera de nosotros, o aquellos que Dios soberanamente quiere producir en nuestra vida. Estoy seguro que en este momento estás conviviendo o está a la puerta de tu vida un cambio importante. Quizá ese cambio es obligatorio sobre tu vida. Quizá no depende de ti ese cambio. Quizá depende de ti solamente adaptarte a ese cambio. Quizá el cambio lo estás propiciando tú, pero no entiendes cómo se va a llevar a cabo este cambio. Pero lo importante de la palabra es que nos asegura que en medio del cambio podemos descansar confiados en nuestro Dios. En primer lugar, vamos a ver que en este pasaje hay unas guías útiles que nos pueden servir para entender el cambio, para aceptar y ajustarnos a los cambios, especialmente aquellos a los que nos resistimos y que pueden convertir nuestra vida y pasarla a un estado de parálisis temporal o prolongado. En primer lugar, vemos que para enfrentar un cambio tenemos que establecer una pausa reflexiva. Tenemos que poner una pausa de meditación antes de emprender este cambio. Dice el versículo 1 del capítulo 3, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de cruzarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. El pueblo de Israel llegó al Jordán por el lado de lo que es ahorita Jordania. Y ahí se quedó 3 días. Esto es hablando de una ocupación militar o de una ocupación de un lugar, es contradictorio porque lo sabio sería tomar ese lugar rápidamente antes de que los enemigos pudieran convocar fuerzas, pudieran traer refuerzos y pudieran prepararse para evitar el cruce de la población. Sin embargo, contrario a la lógica, ellos pasaron 3 días ahí antes de cruzar, dándole tiempo suficiente a los pobladores del otro lado a que prepararan provisiones, prepararan armas, afilaran armas, pusieran barreras, bloquearan caminos. Pero era importante esta reflexión para que el pueblo de Israel estuviera confiado y entendiera completamente lo que Dios primeramente estaba cumpliendo una promesa. Y sobre todo que Dios seguía estando con ellos en ese evento. Como pastores nosotros vemos la vida de las familias, de las personas, de ustedes, y vemos cómo se van produciendo cambios en sus vidas. Desde los naturales como avanzar en la escuela, formar una familia, tener hijos, hasta aquellos inesperados como una enfermedad súbita, todo tipo de cambios. Y nosotros notamos que para muchos de esos cambios no hay un periodo de reflexión, no hay un periodo de consulta, no hay un periodo de búsqueda de consejo. Y Dios ha establecido el cuerpo de la iglesia como un cuerpo de consejo, no exclusivamente de parte de los pastores, sino de aquellos que tienen ese don de exhortar a las personas y aquellos que tienen sabiduría para compartir una experiencia o para consultarte o aconsejarte acerca de un cambio en tu vida. Entonces yo quiero decirte que al enfrentar un cambio, aquí en la iglesia al menos tienes a 10 personas que conjuntan más o menos como 300 años de experiencia en sus vidas como creyentes y que te pueden aconsejar sobre cualquier aspecto de tu vida, social, financiero, crianza de los hijos, vocacional, legal.
Ninguno de esos aspectos está ajeno a tu vida espiritual, porque Dios quiere influir en todos los aspectos de tu vida. Y Dios ha puesto en la iglesia este consejo, y Dios ha puesto este cuerpo de edificación que es la iglesia, para que sea el vehículo para hablarte a ti a través de este cuerpo. Hermano, no necesitas, aunque también puedes hacerlo, consultar al autor más popular sobre en materia de finanzas o de cambio o de negocios o de familia o de educación de los hijos. También puedes recurrir al cuerpo de Cristo buscando consejo, sobre todo cuando sabes que viene un cambio o quieres que ocurra un cambio en tu vida. Y vemos que el pueblo de Israel llegó y se quedó 3 días en espera de una reflexión, buscando que Dios afirmara la convicción de poder tomar posesión de la tierra prometida. Jesús mismo hizo esto al enfrentar el cambio más importante en su vida, que fue llegar al cumplimiento de su sacrificio. Después de haber convivido 3 años con los discípulos, una noche supo que era inminente su arresto y después su crucifixión, y él decidió pasar ese tiempo, después de pasar un tiempo con sus discípulos despidiéndose. Él en Mateo 26:38 dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él llevó a los discípulos al huerto de Getsemaní para tener un tiempo de reflexión y de oración antes de enfrentar el cambio que consumaría la obra de salvación de Dios para con los hombres. Y dice el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esa debe ser nuestra oración ante cualquier cambio. Ante cualquier cambio que sabemos que será difícil, ante cualquier cambio que sabemos que va a simbrar nuestra vida, tenemos que decirle al Señor: Señor, me aflige este cambio, me aflige, me fatiga, me confunde, me da pavor. Y si es posible que no ocurra, Señor, pero que pase como tú quieres, que sea no como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces el primer consejo para enfrentar el cambio es esperar y considerar la voluntad de Dios en medio del cambio. Dios te va a mostrar algo en relación con ese cambio. ¿Qué quiere lograr Él? ¿Cómo quiere que lo hagas? ¿Para qué te va a servir ese cambio? ¿Cómo puedes navegar a través de ese cambio de la mejor manera? Pero tienes que hacerlo antes, porque ya entrado en el cambio probablemente no entiendas lo que Dios quiere lograr con eso. Entonces hay que tomar consejo de lo que hizo el pueblo de Israel antes de tomar posesión de la tierra prometida. En segundo lugar, al enfrentar un cambio, tienes que seguir la dirección que Dios ya trazó para ese cambio. La dirección que Dios va a trazar, pero que está divulgada en su palabra. Es decir, tienes que seguir la voluntad de Dios en ese cambio. Dice el versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Para cruzar el Jordán, el pueblo de Israel tenía que seguir a los sacerdotes que iban cargando el arca del pacto. Ahora, el arca del pacto era un cofre de madera de acacia forrado en oro y que tenía una cubierta de oro con 2 serafines cuyas alas apuntaban hacia el centro del arca. Y lo importante del arca es que en el centro del arca, en la cubierta, se manifestaba la presencia de Dios. Cuando el arca estuvo en un tiempo, hasta ese momento, en el tabernáculo, que era el templo portátil. El templo portátil
de Dios y que acompañaba al pueblo de Israel en todo lugar. Entonces era importante seguir el arca que representaba la presencia de Dios para poder cruzar este lugar. En este gran cambio, el pueblo de Israel no tenía que seguir la iniciativa de Josué, no tenía que seguir la iniciativa de los príncipes de cada una de las tribus, sino tenían que seguir el camino que había determinado Dios para conducir el arca. Es decir, había que seguir la presencia de Dios. Y la presencia de Dios más completa que tenemos nosotros es la revelación de su palabra. De manera que para cualquier cambio que enfrentamos en nuestra vida, no vamos a buscar un camino nuevo o un camino novedoso, sino vamos a buscar el camino que ya estableció la palabra de Dios. Y tenemos que seguir aquel camino donde está comprobada la presencia de Dios. Dice Romanos 15:4, en relación a la palabra y que tenemos que seguirla, dice, le voy a dar más tiempo para que busque, Romanos 15:4. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, te puedo asegurar que cualquier cambio que vayas a enfrentar, aquí está el camino bien detallado, las actitudes que tienes que tener, la confianza, la seguridad que debes de tener en Dios a través de ese cambio, aquí está detallado. Un ejemplo de esto, hermanos. Digamos que el cambio que estás enfrentando es cómo resolver una relación difícil, quizá laboral, sentimental o un conflicto familiar. Y sabes que hay que resolverla y a lo mejor la resolución implica un cambio. Y a lo mejor tú estás buscando, bueno, quizá el cambio es que yo me distancie de esta relación. Quizá el cambio es que yo le ponga una pausa a esta relación. Y esto equivale a que el pueblo de Israel dijera, bueno, ¿y qué tal si la mitad cruzamos por acá abajo, verdad? Que unos vayan siguiendo al arca y una mitad cruzamos por aquí abajo, donde no nos vean, ¿verdad? Bueno, la realidad es que la palabra de Dios sí nos da un lineamiento sobre cómo resolver un problema de esta índole. Una fricción personal, un conflicto personal, nos da un lineamiento claro para los creyentes. Y ese es el camino que tenemos que tomar, el camino que Jesús ya estableció para cómo resolver un conflicto personal. Y es muy sencillo, ¿verdad? Cuando hay que resolver un conflicto entre creyentes, el primer camino a tomar es el perdón y sufrir el daño. Ese es el camino que Dios estableció en Mateo 18:22 y en 1 Corintios 6:7. No tienes que buscar una ruta alterna. Dios quiere que perdones a tu hermano si te ha agraviado, y Dios quiere que busques el perdón de tu hermano si lo has agraviado, y Dios quiere que a veces sufras el daño que causó y que aguantes, que sufras el oprobio, como le dice Pablo a los Corintios. Y esa es una manera que Dios estableció de lidiar con el conflicto: perdonar y sufrir el daño. Porque es la manera que hizo Jesucristo para lidiar con el conflicto de la humanidad con Dios: perdonar y sufrir el daño. Entonces, esos caminos que necesitamos transitar para atravesar cualquier cambio en nuestra vida están establecidos en la palabra. Tenemos que seguir esa presencia de Dios que está en su palabra para tener un cruce exitoso de este problema. Número 2 fue: sé guiado por la palabra de Dios.
en medio del cambio. Ese consejo no va a venir puede venir de un sueño, siempre y cuando esté de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Puede venir de una visión si está de acuerdo con la palabra de Dios. Puede venir de la experiencia de otra persona si está de acuerdo con la intención revelada de Dios. En tercer lugar, para enfrentar el cambio, así como no vas a buscar un camino nuevo, tampoco vas a buscar herramientas nuevas, sino que vas a utilizar aquellas que ya Dios te ha dado y ya ha puesto en ti. Es decir, lo que necesitas como creyente para navegar a través de cualquier cambio es lo que Dios ya puso en ti, en Cristo Jesús. Dice el capítulo 5, y Josué dijo al pueblo, el versículo 5, Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Es interesante recordar que el arca no solamente era el sitio donde se manifestaba la presencia de Dios, sino que Dios había dado unas instrucciones muy específicas sobre lo que tenía que haber siempre adentro del arca del pacto. Y había, aparte de la presencia de Dios, que era lo más importante, había 3 cosas siempre dentro del arca del pacto. Algunos les recordarán. En primer lugar, estaban las tablas de la ley. Las tablas donde Moisés escribió los mandamientos que Dios tenía para el pueblo de Israel cuando celebraron el pacto de la ley. Y estas tablas eran un recordatorio de que Dios se había comprometido en un pacto. Eso es lo importante. Las tablas no tenían mucho sentido. Lo importante es que recordaban que Dios se había comprometido con Abraham y con su descendencia. Entonces el pueblo de Israel, al ver el arca, podía recordar y estar seguro de que Dios estaba comprometido con ellos para que llegaran a la tierra prometida, para poblarla y para fructificar en ella. En segundo lugar, dentro del arca había un recipiente que tenía unas hojuelas de maná. Y estaban ahí para recordarle al pueblo de Israel aquella provisión milagrosa de esas hojuelas que caían así como si nevara todos los días, para que el pueblo de Israel se alimentara mientras estuviera en el desierto. Entonces en el arca había un recordatorio de la provisión continua de Dios. Y el pueblo de Israel, cuando seguía el arca para cruzar el Jordán, debía recordar: recuerdo que Dios siempre nos ha provisto. Y no importa lo que encontremos de aquel lado, seguramente Dios seguirá proveyendo lo que necesitamos. Entonces, en el arca había un recordatorio de la provisión de Dios. En tercer lugar, esto está descrito en Éxodo 16:33. Y en tercer lugar estaba una varita de almendro que en algún tiempo fue cortada de un árbol de almendro y que Dios había hecho florecer esta varita, y no solo la hizo florecer, sino hizo que tuviera frutos de almendro. Y estaba ahí porque en alguna ocasión el pueblo de Israel se estaba quejando de lo duro que era la vida en el desierto, lo duro que era vivir como nómadas, y Dios les dijo: a ver, traigan 12 varas, cada una en cada tribu, y vamos a ver qué pasa, tráiganlas al arca. Y lo que pasó es que la vara de Aarón, que él quería confirmar como el líder, el sacerdote del pueblo, esa varita esa reverdeció y las demás se quedaron secas. Entonces esa varita, Dios les dijo: ponla en el arca para que sea un recordatorio de que pueden tener esperanza, de que aunque tengan la tentación de quejarse de mí, pueden tener esperanza de que yo puedo hacer reverdecer aún aquello que ha sido cortado, ¿verdad? Entonces la vara de Aarón era un recordatorio de que en Dios hay esperanza,
de que Dios es un Dios de esperanza. Entonces había estas 4 cosas. Cuando el arca iba avanzando, cruzando el río, el pueblo de Israel podía tener certeza en 4 cosas: que estaba la presencia de Dios, que estaba el compromiso de Dios, que estaba la provisión de Dios y que estaba la esperanza que podían tener en Dios. En el 2016 tú me puedes decir, bueno, ¿y dónde venden las arcas, verdad? Para yo tener la mía y ir a conseguir la varita y tener eso ahí para yo tener esperanza, y cuando esté enfrentando un cambio voy a abrazar el arca para confiar en Dios que me va a bendecir en ese cambio. Afortunadamente ya no tenemos que hacer eso, hermano. Afortunadamente el arca parece que se la robaron o se perdió en Babilonia, lo cual no tiene importancia porque la presencia de Dios ya no estaba ahí. Y las cosas que contenía el arca, Dios las perfeccionó en aquel que vive en nosotros, que es Jesucristo, hermanos. Mire, hermano, Cristo nos ha sellado con el Espíritu Santo, asegurando la presencia eterna de Dios, no en un objeto, no en una casa, no en un templo, sino en mi vida misma. Dice en Efesios 1:13, dice: vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, al enfrentar un cambio, puedo estar confiado en que la presencia de Dios está conmigo. Ya no necesito el arca para eso. No necesito los sacerdotes que vayan cargando el arca para poder confiar en que ese cambio va a bendecirme. Cristo, hermanos, ha comenzado con su sangre un nuevo pacto en el que nosotros como creyentes somos participantes. Jesús es el mediador de un nuevo pacto, dice en Hebreos 12:24, y que nos hemos acercado a Jesucristo, al mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, dice Hebreos. Entonces en Jesucristo también hay un pacto, hay un compromiso de parte de Dios que es más perfecto que el compromiso que había hecho a través de las tablas de la ley. Jesucristo es nuestro proveedor en todo. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo cuanto os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces no importa que se perdió el contenedor con el maná, nosotros tenemos el recordatorio vigente y presente y diario de que Cristo es nuestro proveedor en todo y que Él suplirá todas las cosas que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria. Entonces vemos que estas cosas que estaban en el arca las tenemos presentes y perfeccionadas en Cristo Jesús: su presencia, su compromiso, su provisión y finalmente su esperanza. Dice Timoteo 1:1, Cristo es nuestra esperanza. Dice Timoteo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces todas aquellas cosas en las que podía confiar Israel para cruzar y tomar la tierra prometida, nosotros las tenemos perfeccionadas en la persona de Jesucristo. Hermanos, por eso nosotros encontramos todo lo que necesitamos para relacionarnos con Dios, para perseverar en nuestra fe, lo encontramos en Cristo Jesús. No tenemos que recurrir ni a la iglesia como organización, ni a la iglesia como un edificio, ni a la iglesia como una estructura, ni a la iglesia como una tradición, sino que tenemos a la persona de Jesucristo, que es suficiente para ayudarnos a vivir y a transitar en esta vida. De manera, hermanos, que tenemos que utilizar aquello que ya está en nuestra vida y que Jesucristo ha puesto. No busquemos herramientas nuevas, no busquemos
formas nuevas de asimilar y de adaptarnos al cambio. En Cristo Jesús hay compromiso de parte de Dios. Está la presencia del Dios perfecto. Hay esperanza y hay provisión para lidiar con el cambio. En los años 90, un compositor acuñó en una canción el término vientos de cambio, con motivo de los cambios políticos que hubo en Europa en aquel tiempo. Pero era una manera muy romántica de ver el cambio, porque lo más apegado a la realidad es que enfrentamos tormentas de cambio, enfrentamos maremotos de cambio, enfrentamos avalanchas de cambio en nuestra vida. Y ya no necesitamos ese cofre de oro al lidiar con esas avalanchas. En medio de la tormenta tenemos al Señor Jesucristo, que nos puede dar descanso, nos puede dar esperanza, nos puede proveer y nos asegura un compromiso eterno en nuestras vidas. Concluyo, hermanos. Si ustedes van a Estados Unidos y ven una vía de ferrocarril y sacan una cinta de medir, van a medir en todos los lugares donde hay ferrocarril en Estados Unidos, que mide 4 pies y 8 pulgadas y media de ancho la vía del tren. Y uno se pregunta, ¿por qué mide eso la vía del ferrocarril? Bueno, es que los ingleses que construyeron las primeras vías utilizaban esa medida para las vías. Y la siguiente pregunta es, ¿y por qué los ingleses utilizaban vías de 4 pies y 8 pulgadas y media para sus ferrocarriles en Europa? Y la respuesta es porque las primeras vías en Europa, en Inglaterra, las construyeron los mismos fabricantes que hacían los carruajes tirados por caballos. Y la medida de los ejes era 4 pies y 8 pulgadas y media. Pero dirá un curioso, ¿pero por qué los carruajes tenían una medida de 4 pies y 8 pulgadas y media? Bueno, la verdad es que los principales caminos, los caminos más antiguos que había en Europa, tenían el espacio para que circularan carruajes de esa dimensión. Pero ¿por qué los caminos estaban limitados a esa dimensión? Bueno, porque los que construyeron los caminos principales de Europa fueron los romanos, y la prioridad de ellos era que circularan sus carros de guerra, donde iban los centuriones o los generales o los heridos. Y estos carruajes tenían un solo eje que tenía 4 pies y 8 pulgadas y media. Y otro curioso puede preguntar, ¿pero por qué los carros romanos tenían esta dimensión en sus ejes? Y la respuesta es porque estos carruajes tenían 2 caballos. Y la dimensión donde cabían 2 caballos y los arreos de las riendas era 4 pies, 8 pulgadas y media. Todo ha cambiado en la industria de los ferrocarriles en Estados Unidos en los últimos 100 años, pero esta dimensión no ha cambiado. Hermanos, pueden venir muchos cambios a tu vida, pueden venir cambios que ahorita ni siquiera nos imaginamos, pero hay una vía segura que siempre va a estar ahí, que es Jesucristo, que te va a estar acompañando, inamovible, a través de la cual puedes transitar cualquier cambio que venga a tu vida. En Él va a haber provisión, su presencia está garantizada, en Él hay esperanza y hay compromiso para tu vida y para mi vida.